Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast. Una vez más, cruzamos la puerta imaginaria que nos hace viajar en el tiempo hasta el Antiguo Egipto y disfrutar de su magia y de sus misterios. En el programa de hoy quería abordar un tema que es el reflejo que ha tenido el Antiguo Egipto a través de la literatura, el cine, los cómics. Muchas veces hemos criticado a Hollywood, ¿no?, por esa visión tergiversada de la historia real del Antiguo Egipto. Y nos olvidamos de que precisamente el cine es eso, cine, y la literatura es literatura, ficción. No por poner detalles más realistas nos podemos acercar a lo que se vivió hace 5.000 años. Yo para eso soy muy flexible, ¿no? En muchas ocasiones me han preguntado por mi opinión como historiador o como divulgador de las series históricas que podemos ver en televisión, que podemos ver en el cine. Bueno, pues yo soy, como digo, muy flexible, ¿no? Porque no deja de ser una creación literaria, aunque esté en sistema digital, iba a decir en celuloide, ya no existe el celuloide, aunque esté en una proyección digital, no deja de ser una recreación, ¿no? Y eso permite, yo como autor también de novela histórica, pues eso nos permite, como digo, pues abrir, bueno, pues un espectro muy amplio a posibilidades que, si nos ceñimos exclusivamente a la realidad histórica, bueno, pues es cierto que la realidad siempre supera la ficción, pero a veces esa realidad no va por los cauces que tú deseas, ¿no? Y cuando se critica que, bueno, que la golilla que lleva ese personaje del siglo XVI no existía, que la puerta de la casa no era así, que nada, pues mira, esos son detalles que quizá el experto puede disfrutar o puede descubrir o redescubrir, pero que al gran público, en definitiva, no le aporta absolutamente nada, ¿no? La influencia de Egipto llega hasta nosotros sobre todo a través de la expedición de Napoleón de 1798. Yo soy de los que piensan que la egiptomanía nunca ha muerto, es decir, desde la propia antigüedad, con Grecia, con Roma, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Edad Moderna, siempre Egipto ha tenido una presencia muy grande, ¿no? Hay historias realmente sugerentes que hacen ver que nuestra propia cultura, nuestra propia realidad tiene pilares muy básicos que ahondan sus raíces en el mundo faraónico. No vamos a entrar en este programa ahora en ello, ¿no? Pero toda esa tradición, a lo largo del siglo XX, con el nacimiento del cine, bueno, pues ha suscitado pues un atractivo muy grande, ¿no? Porque Egipto no deja de ser algo absolutamente visual. Es algo que vemos sobre todo en el siglo XIX, ya con las primeras novelas. La primera novela ambientada en el Antiguo Egipto, si nos centramos en el mundo de la literatura, tendremos que hablar de Théophile Gautier, ¿no? Un autor francés que con esa La novela de la momia de 1858, dentro del marco de la literatura romántica, bueno, pues habla de una tumba inviolada en el Valle de los Reyes con una momia, una mujer llamada Tahoser, hija de un sacerdote de nombre Petamounoph, y que, bueno, pues influido seguramente por esa egiptomanía del momento y ese halo de romanticismo de la literatura de la época, marcó, ¿no?, la primera puerta abierta a que otros autores después pues crearan literatura en relación al Antiguo Egipto. Pero la primera novela histórica ambientada en el Antiguo Egipto, esto es algo que muy poca gente conoce, es de George Evers, el egiptólogo, el del famoso papiro Evers. Él era alumno de Richard Lepsius y en 1864 publica Una princesa egipcia.
ambientada en el siglo VI antes de nuestra era, en el reinado de Cambises, traducida en España como La hija del rey de Egipto, publicada a finales del siglo XIX en una edición preciosa en España de 2 volúmenes, con una portada en relieve con dorados, un Ushepti egipcio, una verdadera delicia de coleccionista. Lo que quería Evers era divulgar Egipto a través de la literatura, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes aciertos que hoy muchos profesores critican, ¿no?, a otros compañeros que se dedican a hacer novela histórica y que, bueno, pues no les parece bien, ¿no? Dice que eso es para el gran público. Digo, bueno, pues idiota, hazlo tú también, ¿no? Que tienes que comunicar y sobre todo compartir lo que te estamos pagando todos para que puedas investigar, ¿no? No te lo quedes para ti y para tus amigos, que muchas veces esas investigaciones no salen de los congresos a las que van 4 o 5 personas y no trasciende nada, ¿no? Pero Evers fue el primero en dar pie a que la egiptología fuera divulgada a través de la literatura. Eso sí, el momento de eclosión de la novela histórica llega en el siglo XX. En el caso de Egipto hay una novela que todos tenemos en mente, publicada en el año 1945, Sinué el egipcio, de un escritor finlandés, Mika Waltari. Mucha gente cree que Mika era una mujer, no, Mika Waltari era un hombre. Y el contexto histórico que rodea a esa novela, Sinué el egipcio, nada tiene que ver con la historia de Sinué, el papiro de Sinué, ese relato del Reino Medio, del Imperio Medio, sino que algunos han querido ver elementos vinculados a la Segunda Guerra Mundial, es decir, la propia idiosincrasia que rodeaba a la vida de un europeo, como era el caso de Mika Waltari en ese año 1945. Poco tiempo después, en 1954, se hace la película, Sinué el egipcio, que tuvo gran éxito y que dio fama más mundial y más universal todavía a la novela de Mika Waltari. Tú te elevas en el horizonte oriental de los cielos. ¿Por qué no corriste, loco? Pudo haberte matado. Silencio. El Dios viene. ¿De qué está hablando? Dice que el Dios viene. ¿Qué Dios? El Dios viene. Atón. Atón. Mira, eleva su rostro al sol. Tu amanecer es hermoso en el horizonte de los cielos. Dios viviente, principio de la vida. En los años 90 la novela histórica tuvo un renacer increíble, ¿no? Y todos tenemos en mente pues autores como Christian Jack. Para mí la mejor novela que ha escrito Christian Jack es la trilogía El juez de Egipto. La pentalogía de Ramsés me parece un poco flojita, ¿no? Al igual que otras cosas que hizo tiempo después. La primera de todas, ese juez de Egipto, para mí me parece maravillosa. Y también una autora, Pauline Goetz, una autora canadiense, con libros como La dama del Nilo, El papiro de Saqqara, ¿qué más otros? El templo de las ilusiones, todos ellos realmente apasionantes, muy bien ambientados, con historias pues dentro del mundo de la ficción, también dentro de, pues es que es literatura, no tenemos que buscar otra cosa, es literatura, no tenemos que ponernos pesados, porque seguramente la vida de los antiguos egipcios la tenemos tan idealizada que si nos acercamos a ella sería igual de anodina y aburrida que la de todos nosotros, ¿no? Pero bueno, es una manera de construir esas historias, ¿no? Y luego, fijaos, destacaría también una figura, la de Agatha Christie. Agatha Christie, que yo siempre he sido muy fan de esta mujer. Es anterior, lógicamente, a Christian Jack y a Pauline Goetz. Estamos hablando de los años 30, 40, 50, 60, 70, hasta que ella fallece. Bueno, pues las novelas fantásticas como Poirot en Egipto, Cita con la muerte, una obra de teatro, muy desconocida, que creo que no está traducida al castellano, Akenatón, retomando un poco el tema que luego utilizaría Mika Waltari para Sinué el egipcio, y La venganza de Nofret, ambientada en el antiguo Egipto, y que, bueno, pues todo ello gracias
gracias a la influencia de su marido, ¿no? Max Mallowan, la mano derecha de Leonard Bulley, excavador que trabajó en Amarna, pero sobre todo es conocido por los trabajos en las tumbas reales de Ur. Muchas de estas novelas han sido llevadas al cine. Antes veíamos Sinué el egipcio, pero hay otras que han nacido con espíritu propio, ¿no? La primera película de la que conservamos el metraje es Los ojos de la momia, del año 1918. Es una película de Ernst Lubitsch, alemán, tenía que ser, alemán y americano, como todos los grandes directores de esta época. Está encuadrada en el cine de terror, pero es la historia de un arqueólogo que encuentra a una momia, que de momia no tiene nada, es una joven, en una tumba. Pero la primera gran película ambientada en el Antiguo Egipto, sobre todo a colación de un gran descubrimiento arqueológico, es La momia. Protagonizada por Boris Karloff en el año 1932, una película de Karl Freund que ha sido el referente para muchos todavía hoy, casi 100 años después. ¿Intenta darme una lección de paciencia, Sir Joseph? Ser metódico es vital en arqueología. Todos los descubrimientos deben registrarse al momento. Pues a mí me parece que ese cofre que hemos conseguido hoy, gracias a ese caballero tan extraño, es el único descubrimiento que hemos hecho en 2 meses que nos proporcionará una medalla del Museo Británico. No hemos venido a Egipto en busca de medallas. Se aprende más de los pequeños trozos de cerámica que de los descubrimientos sensacionalistas. Nuestra tarea es mejorar los conocimientos acerca del pasado y no satisfacer nuestra curiosidad. No fue la única película de la momia que hizo la Universal. En los años 40 hizo varias cintas, como se decía en el momento, ambientadas precisamente en historias de momias, ¿no? Con Tom Tyler haciendo de esa momia, o Lon Chaney, o su hijo Lon Chaney Jr. Y hay películas, que son curiosas, ¿no? En la década, como digo, 1940 aparece La mano de la momia, El fantasma de la momia, La tumba de la momia, La maldición de la momia, todo siempre con el nombre momia en el título para crear ese gancho que atrajera al gran público. Un gancho que luego en los años 60 y 70, productoras como la Hammer en Inglaterra, pues retomaría, ¿no? Para seguir hablando de ese tema terrorífico de la momia como elemento iconográfico que a partir de la década de los años 30 marcó el antes y el después la película de Boris Karloff, ¿no? La de Christopher Lee de Mummy, de la momia, de los años 60, El sudario de la momia, también Sangre en la tumba de la momia, El despertar con Charlton Heston, y en España no podíamos faltar, porque tenemos nuestra propia versión, La venganza de la momia. ¿De quién? Si no, hablamos de cine de terror en los años 70, de Paul Naschy. Asad Bey, tú has sido el elegido por los 42 espíritus para sacarme de mi inmovilidad de milenios. Yo te daré poder, riqueza y una vida eterna. Pero antes tienes que ayudarme a encontrar a una mujer cuyo cuerpo será ocupado por el espíritu atormentado de Amarna. Durante miles de años ha sufrido vagando entre las sombras. Ahora vendrá a mi lado para castigar a todos cuantos se han atrevido a violar los secretos de Egipto. Y tú serás tan poderoso como quieras. Realmente no es la única versión de la momia que hemos hecho en España. Yo, como egiptoloco, coleccionista y entusiasta del mundo egiptológico, no solamente del académico, sino también del misterioso y del coleccionista, hay otra versión de la momia que me reservo para el final porque es que no tiene desperdicio. Y a lo largo de ese siglo XX pues hemos tenido infinidad de películas bastante llamativas, ¿no? Desde el punto de vista histórico, no tanto en el género de terror,
sino desde el punto de vista más histórico. Cecil B. DeMille fue el primero en abordar este tema pues con empaque, ¿no? Con fuerza. Él hizo 2 versiones de los 10 mandamientos, pues ambientadas también en el mundo egipcio. La primera de ellas es del año 1923 y la segunda, la más conocida, de 1956 con Charlton Heston. Y entre medias hizo Cleopatra, ¿no? Protagonizada por Claude Colbert. Pues son esos referentes clásicos del mundo del cine que nos acercan a los grandes personajes y a las grandes situaciones, en muchas ocasiones mitológicas, ¿no? Porque lo del Éxodo, la presencia de los judíos en Egipto, todo lo que se ha contado alrededor de Cleopatra, bueno, pues también está adornado y edulcorado con mucho mito, ¿no? No es este el programa para hablarlo, pero desde luego hay mucha historia en ese sentido que poco de real tiene. Pero vamos, como decía al principio, son referentes encasillados dentro de esa ficción, de esa literatura cinematográfica que nos ayuda a recrear cómo pudo haber sido el mundo en la antigüedad. Yo soy de los que piensa que Cleopatra no tiene nada que ver con el mundo faraónico. Haciendo un poco de broma y siguiendo una frase que decía mi buen amigo Federico Lara Peinado, pues yo adapto a la egiptología y digo que hasta Alejandro Magno todo ello es egiptología, y desde Alejandro Magno en adelante es periodismo, ¿no? Pues por esa idea de que el mundo helénico, el mundo griego, no, aunque se respetó y se continuó muchos aspectos del mundo faraónico, bueno, pues en realidad hay un corte bastante brusco. Pero en esa dinámica es en la que aparece a finales del siglo I, antes de nuestra era, Cleopatra. Y si hablamos de Cleopatra en el cine, lógicamente tenemos que hablar de la película del año 1967, dirigida por Joseph Mankiewicz y protagonizada por la irrepetible Elizabeth Taylor. ¿Por qué te paras, dinos? En el corredor hay movimiento. Los romanos asustan así al enemigo, con sus zancadas de elefante. No, es un solo hombre, seguido de otros. César, tal vez, señora. César. No debemos decepcionar al poderoso César. Los romanos cuentan relatos fabulosos acerca de mi baño, de mis doncellas y de mi moral. Yo he de reconocer que no soy nada cinéfilo. Soy egiptoloco, entusiasta, que me gusta el antiguo Egipto y por eso colecciono muchas cosas, ¿no?, vinculadas con el mundo de los faraones, entre ellas pues el cine. Es cierto que esas películas cuando las veo a trozos, porque soy incapaz de estar sentado más de 15 minutos delante de una televisión. Pero me gusta verlas en ocasiones cuando estoy trabajando, la dejo de fondo puesto y tal. Y hay algunas películas que son las que voy a decir ahora que para mí son las preferidas, ¿no?, por así decirlo. Si tuviera que elegir una de las películas que están ambientadas en el antiguo Egipto, o por lo menos en la investigación arqueológica, sin lugar a dudas me quedaría con La Esfinge, del año 1981, una película basada en la novela de Robin Cook del mismo título. Es la historia de una egiptóloga que va a Egipto y entra dentro de una línea de trabajo de el tráfico ilegal de antigüedades, y lo interesante de todo es que vemos ese Egipto que yo conozco muy bien ahora y lo he conocido muy bien en los últimos 30 años, bueno, pues lo veo pues un poquito antes de la primera vez que yo fui a Egipto, ¿no? Está rodada íntegramente allí, podemos ver las pirámides, podemos ver el Valle de los Reyes, Deir el Medina, infinidad de sitios que los turistas, los visitantes, estamos acostumbrados a ver, y es llamativo, ¿no?, ver incluso los hoteles, cómo eran las habitaciones, etcétera, en aquella época. Aparece también el Serapeum, la casa de Mariette en Saqqara. Es decir, sucede siempre que la novela es mucho mejor que la película, ¿no? No conozco un caso contrario. Quizás Desayuno con diamantes, de Audrey Hepburn, que es mucho mejor la película que la novela de Truman Capote, que no hay quien la aguante. Pero en el caso de esta película, La Esfinge, a mí me cautivó la primera vez que la vi por todos esos detalles, ¿no?, que nos acercan a ver pues el Museo del Cairo. Insisto, es que son muchísimas cosas, muchísimas referencias que los enamorados de Egipto van a disfrutar, y además todo ello rodeado de una de las historias más apasionantes de la egiptología y de la historia de la arqueología, que es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Esa vasija es lo primero que vieron fuera de su sitio.
Lo cual es consecuente con las memorias de Carter y con las de su garante, Lord Carnarvon. Fue el descubrimiento del siglo. Cuando se compiló el inventario final, nos quedamos asombrados. El contenido de la tumba excedía toda nuestra fantasía. Docenas de sillas distintas incrustadas de oro y joyas. Las partes de 4 carros diferentes, totalmente decorados con oro. Cuando por fin se descubrió la momia, se hallaron entre los fardos más de 143 piezas de joyería, de oro y piedras preciosas. Todo ello coincide exactamente con los inventarios de los 2 arqueólogos. A continuación vieron otro objeto extraño, una lámpara de aceite común que se había dejado en la tumba. También notaron la existencia de una guirnalda de flores secas. Carnarvon declaró que junto a ella había un papiro. ¿Lo que significa una contradicción? Carter jura en su relato que no había ningún papiro. La tercera persona que entró en la tumba fue Sarbat Raman, el capataz de Carter. Lástima que no dejara también su relato. Raman, no le he dado permiso para entrar en la antecámara. Del año 1955 es Tierra de Faraones. Ese es un clásico que no hacen más que pasar por televisión. Es una película que recrea el momento de la construcción de la Gran Pirámide, rodeado de una historia que no hay quien se crea, que es lo de los esclavos, una vez más ese halo de éxodo, ese halo de mundo judío alrededor de la construcción de los grandes monumentos en Egipto. Pero uno de los aspectos también muy llamativos, ¿no?, de esta película es el final. Yo creo que la han pasado tantas veces que no voy a desvelar nada si cuento el final, ¿no? Bueno, pues cuando Joan Collins, la protagonista, queda encerrada en el interior de la pirámide y empiezan a llenar las habitaciones de arena, ¿no?, rompiendo esas jarras, etcétera. Muchas veces me han preguntado si esto es real o es producto de Hollywood. Pues fíjate, suena raro, pero es real. Era un sistema de seguridad empleado, en efecto, en algunas tumbas que han llegado hasta nosotros, ¿no? Sobre todo, yo conozco algunas en la necrópolis de Saqqara. Se construía un pozo, se hacía un falso techo en una cámara con unos agujeros en donde se dejaba unas tinajas de cerámica haciendo de tapón, se cubría todo de arena y de escombros, ¿no? Se rompía la tinaja y por un pasadizo más estrecho paralelo a ese pozo escapaba el último obrero. De esta manera, ese pozo luego se llenaba de escombros y la tumba quedaba totalmente cubierta de arena, y así han llegado hasta nosotros pues varias tumbas intactas, ¿no? Como digo, esto fue reflejado en la película Tierra de Faraones y es uno de esos momentos memorables de la historia del cine, en este caso ambientado en nuestro querido Antiguo Egipto. Debes dar la orden de cerrar el sarcófago. Cierres el sarcófago. Se ha cumplido, señora. Entonces yo, Nélifer, soy ahora reina de Egipto y ordeno... ¿Qué es eso? La tumba está sellándose con piedra, señora. No. ¡No! ¡No! ¡Enséñame la salida! ¡Te lo mando! ¡Enséñame la salida! Ya no hay salida. Has intrigado, mentido y asesinado para conseguir esto. Este es tu rey. ¡No! ¡No! Estaba pensando ahora que estoy dando un orden de películas que en realidad no es que sean mis preferidas ni mis no preferidas, sino que bueno, estoy soltándolas aquí un poco dependiendo un poco también de las ocurrencias que me van surgiendo, ¿eh? No es que yo tenga un ranking de películas por su interés, etcétera, ¿no? Son películas que me han llamado la atención y que por eso las quería compartir con vosotros, ¿no? Hay otra también muy desconocida, que esta no me consta que la hayan pasado mucho por televisión, porque, a ver, yo tampoco soy muy televisivo, ¿no? Se llama El Valle de los Reyes, protagonizada por Robert Taylor. Es una película de los años 50 también, creo que es del año 54 o del año 55,
Y al comienzo, en los créditos, pone que está basada en el libro Dioses, tumbas y sabios de C.V. Cera. Ya sabéis que este libro es el que me abrió los ojos siendo adolescente para querer convertirme en lo que soy, ¿no? En egiptólogo. Pero viendo la película no se parece en nada al libro, ¿no? Habla también un poco del tráfico de antigüedades, pero una vez más, al igual que sucedía con la película de la Esfinge del año 81, aquí vemos cómo era Egipto en los años 50. Y la gente que conozca bien el Cairo, que conozca bien el mercado de Han el Jalili, que conozca la zona de las pirámides, el Mena House, hay infinidad de espacios que va a reconocer, ¿no? Inmediatamente. Y lo más llamativo de todo, por lo menos para mí, que me gusta muchísimo de la historia de la arqueología, es el comienzo de la película. El comienzo de la película cuando la actriz va a ver al arqueólogo, a Robert Taylor, y que está trabajando en Saqqara. Y las imágenes que aparecen de Saqqara, claro, es los trabajos que estaba haciendo Jean-Philippe Loewe en el año 1954. O sea, es historia viva de la arqueología. Esas imágenes no aparecen en ningún otro sitio. Y vemos cómo estaban construyendo el muro que rodea a la pirámide escalonada, que sabemos que es una reconstrucción hecha por Jean-Philippe Loewe a mediados del siglo XX. Bueno, pues esa escena es realmente increíble para conocer un poco cómo era no solamente el trabajo en aquella época, sino es lo que acabo de decir, ¿no? Uno de los momentos clave de la historia de la arqueología en Saqqara. Señoras y caballeros, se hallan ustedes ante el paisaje de Memphis, la primera capital del antiguo Egipto. La reconstrucción de estas murallas comenzó hace 6 años. Detrás de ellas podrán ver la gran pirámide de Saqqara y la tumba del rey Sócer. Es el más antiguo edificio que conoce la humanidad. Tiene cerca de 5.000 años. Y ahora, tengan la amabilidad de seguirme. Voy a enseñarles la entrada principal del templo. ¡Arriba! ¡Arriba! Fuera de ahí, señorita, es peligroso. ¿Está usted seguro de que es el señor Brandon? Sí, señora. Mark Brandon, mudir, jefe. Espéreme en el coche, por favor. Está bien. Seguid, seguid. No os detengáis. ¡Arriba! ¡Señor Brandon! ¡Arriba, deprisa! ¡Vamos! ¡Señor Brandon! Con cuidado. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Mudir! Mudir, una señora desea verle. Como digo, son muchísimas las películas, ¿no?, que os invito a ver para disfrutar un poco de vuestra pasión por el antiguo Egipto. No quiero dejar pasar la oportunidad de hablar quizá de dos que son muy importantes y quizá las mejores, porque se han convertido casi en películas de culto. La primera de ellas es La momia, de Shadi Abdel Salam, una película de un director egipcio que recrea el momento del descubrimiento del escondite de momias reales en Der el-Bahari en el año 1881. Toda la controversia alrededor de la familia Abderrasul, de los problemas que había en el momento y de cómo Emile Brooks y Gastón Maspero pudieron recuperar los sarcófagos que había allí con las momias reales de grandes protagonistas de la historia, ¿no?, como Ramsés II, Tutmosis III, Ramsés III, etc. Es una película muy lenta, típica del cine egipcio, pero bueno, tiene la virtud de que está rodada allí in situ, con actores egipcios, y que llama mucho la atención, ¿no?, ese detalle de ver cómo uno de esos momentos clave de la historia de la egiptología y también de la historia de Egipto, por todos los problemas que había en el último tercio del siglo XIX en Egipto, pues con esas hambrunas, con esos problemas económicos, con la necesidad de robar, ¿no?, para poder sacar a la familia adelante. Bueno, pues todo ello y esa lucha también con los efendis, ¿no?, los extranjeros, queda muy bien reflejada en esta película de Shadi Abdel Salam. Dame mi nombre en la gran casa y que me acuerde de él en la noche en la que se cuentan los años. Un eco lejano nos llega de la remota Tebas, de la que 3000 años nos separan. 3000 largos años.
se han dado cuenta sin duda de que se trata de un capítulo del libro de los muertos. El recital devuelve al difunto un gran poder, el poder de recordar su nombre. Cualquier alma sin nombre se pierde en un gran dolor. Y perder su nombre equivale a perder su identidad. Pero no les he invitado a esta reunión para hablar del libro de los muertos, que es bien conocido por todos ustedes. Y este papiro funerario me fue entregado por Marie Pachá, mi recordado predecesor. Perteneció a Pineyen I de la 21 dinastía. No es la única película que hizo Saad Abdel Salam. O sea, por desgracia hizo muy poquitas, apenas se cuentan con los dedos de una mano, pero ambientada en el Antiguo Egipto. Os recomiendo que esta la vais a encontrar muy fácilmente en YouTube, El campesino elocuente. Es una película muy cortita, de apenas 20 minutos, en donde se cuenta precisamente eso, la historia del campesino elocuente, este relato de la literatura egipcia seguramente del Imperio Medio. Es una película que recibió en el año 1970 en la Seminci de Valladolid un premio que está ambientada, pues eso, en el Antiguo Egipto. Algo parecido a lo que iba a haber hecho luego con su gran obra Akenatón, que no consiguió llevar a cabo porque murió, y que bueno, que nos acerca un poco la inquietud, ¿no?, que tenía Abdel Salam con el mundo faraónico. Algo que sí que podemos ver de una manera muy clara en la película de un polaco, Jerzy Kawalerowicz, del año 1966, que reconstruye la vida de Ramsés XII, un faraón que no existió, realmente no existió, no hubo ningún Ramsés XII, pero que en esta cinta, Faraón es el título de la película, bueno, pues lleva a cabo una reconstrucción muy fidedigna, no solamente de escenarios, de ropas, de situaciones políticas, la controversia que había entre el clero, entre el gobierno, bueno, entre el lado más militar, el lado más político de la sociedad, de ese momento de finales del tercer periodo intermedio. Bueno, pues todo ello, esa crisis de Egipto que dio cambio en el primer milenio antes de nuestra era, pues al comienzo de la disolución de Egipto como gran imperio, queda perfectamente reflejado en la película de Kawalerowicz. Los egipcios estáis en gran peligro. Os amenaza una tremenda derrota que solo podréis evitar con sabiduría y virtud. Y lo que es peor, si en los próximos 10 años emprendéis una guerra contra Asiria, sus ejércitos destruirán todo lo que aquí ha existido. Asiria es una nación cruel. Gran profeta, has llevado el miedo a nuestras almas, pero no nos ofreces solución. Paz con Asiria. ¿En qué condiciones? Quería dedicar los últimos minutos al cómic. El cómic siempre ha tenido ese halo de elemento infantil, de elemento juvenil como mucho. Sin embargo, no, al contrario, hay muchos perfiles que nos ayudan a conocer y sobre todo a divulgar la historia del Antiguo Egipto, ¿no? Gracias a los trabajos de muchos artistas, porque no tienen otro nombre, artistas. Uno de los mejores para mí, la historia de Blake y Mortimer, Misterio de la Gran Pirámide, ¿no? El Misterio de la Gran Pirámide del año 1950 del genial Edgar Jacobs. Os lo recomiendo desde aquí. Uno de los protagonistas, el profesor Gross-Gravenstein, es en realidad una réplica de Jean Capart, el egiptólogo belga, ¿no? Le veis con la misma barba y todo. Tienen detalles bastante llamativos. En los años 90 aparece una trilogía que se llama Keos, ambientados en el reino de Merneptah, el hijo de Ramsés II, y toda esa historia del éxodo, ¿no? Una vez más son los belgas los que protagonizan esta historia. Pero si yo tuviera que decir, si tuviera mejor dicho que elegir un cómic, yo me quedaría con Papyrus, de Lucien de Guiter. Es un artista belga, y en la revista Spirou, en el año 1974, empieza a aparecer esas series discontinuas, semanales, de Papyrus. Es un niño
que aparece recogido de un cestillo, una historia parecida a la de Moisés, y que bueno, pues acompaña a la hija del faraón, y bueno, pues va recorriendo y va viviendo aventuras en un escenario, pues podríamos decir que infantil, es cierto, pero muy bien adornado y muy bien construido en relación al mundo del Antiguo Egipto, ¿no? Permite a los niños acercarse a la realidad histórica sin perder, bueno, pues la inocencia de esos elementos más atractivos o más llamativos que tiene el mundo del cómic y la recreación, ¿no?, artística en este sentido. Se hizo una serie de televisión que a mí me consta que en España se ha pasado por las televisiones autonómicas. Vamos a escuchar un pequeño fragmento precisamente de uno de los que a mí más me gusta, ¿no?, que es el faraón asesinado, ¿no? Un momento que vive Papyrus cuando a través de un ritual mágico accede a la tumba de Tutankamón y se ve dentro de esa antecámara que siglos después descubriría Howard Carter, rodeada de esos lechos funerarios y en definitiva, pues como dijo el propio Carter, cosas maravillosas. Entre todos mis hijos amé a uno más que a los demás. Reinó con el nombre de Tutankamón. Subió al trono con solo 10 años y fue el niño faraón. ¿Tutankamón? Nunca oí hablar de un faraón con ese nombre. Porque mi linaje fue maldito y porque mis enemigos quisieron borrarlo de la memoria de Egipto. Pero, ¿qué tiene que ver conmigo? Acércate, Papyrus. Pronto acabará tu búsqueda. Pronuncia 3 veces el nombre de Tutankamón sobre el escarabajo del Renacimiento. Entonces el nombre de mi hijo, el niño faraón, revivirá y tú conocerás tu secreto. Tutankamón. 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 ¡Ah! Una tumba. Es imposible, no puede ser. ¡Ah! Sí, Papyrus, estás en el Valle de los Reyes. Estás en la morada eterna del niño faraón. Antes lo decía, quería acabar con una película que para mí es esperpéntica, grotesca. O sea, mientras en otros lugares se hacían maravillas como La Esfinge, esa película del año 81, aquí en España se hacía La Momia Nacional. Es la típica españolada, como decimos siempre, esas películas de toque de humor de finales de los 70 y comienzos de los años 80, en donde se cuenta, bueno, pues se cuenta la historia de una momia, es que no, o sea, quien vea la película se va a dar cuenta de que el guión no tiene ni pies ni cabeza, porque yo realmente no sé de qué va la película. Sé que es de un arqueólogo que viene de Egipto y trae una momia, pero de repente la momia se levanta, no sabemos por qué, y empieza a hacer cosas, no sabemos por qué, y es una historia que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque está muy mal hilvanado el guión, pero tiene el sabor de esas películas españolas de los años 80 que ahora te ríes pues por no llorar, ¿no? Propio del destape, propio de un montón de cosas que son llamativas. Y lo más esperpéntico de todo es la canción del principio, la banda sonora, que es con la que voy a despedir este podcast. Y que no voy a hacer más comentarios, porque la letra es increíble. Con unas nalgas
En efecto, huelga cualquier comentario que se pueda hacer en relación a la banda sonora de La Momia Nacional. Hasta aquí este nuevo programa de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast, en donde hemos hablado de la historia del cine en relación al Antiguo Egipto. Me gustaría recomendar un libro, como hago siempre. Se trata de El Antiguo Egipto en el cine. Es una obra escrita por 3 entusiastas del cine histórico que tienen otros volúmenes dedicados a la Edad Media y otros periodos de la historia. Se trata de Jorge Alonso, Enrique Mastache y Juan José Alonso. Está publicado por TIB Editores y es de 2010. El Antiguo Egipto en el cine. Ahí vais a encontrar infinidad de referencias y están muy bien hiladas, los trasfondos históricos que hay, las anécdotas, las curiosidades que hay en esas películas. Regresamos en 15 días y acordaos de que nos podéis seguir escuchando en la aplicación de Podium Podcast y también en los canales habituales de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, en donde queráis. Si os ha gustado este episodio, esperamos que sí, nos podéis calificar como siempre con la máxima nota y dejadnos también vuestros comentarios positivos para seguir aportando cosas nuevas y buenas a este podcast Dentro de la Pirámide en Podium Podcast. Recordad una vez más las formas de contacto con nosotros a través de la página web nachoares.com. Ahí vais a encontrar las pestañas dedicadas al podcast de Dentro de la Pirámide y también al videoblog en YouTube de Dentro de la Pirámide, donde hemos colgado un vídeo precisamente dedicado al cine, la literatura y el cómic en el Antiguo Egipto. Las redes sociales, como siempre, en el Twitter, @NachoAres, en Facebook, nacho.ares.oficial y en YouTube, Dentro de la Pirámide. Cerramos la puerta de nuestra pirámide, salimos de ella y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta entonces.